La mayoría de las personas vive persiguiendo señales externas. Buscan información en los resultados, en las opiniones ajenas, en los éxitos que pueden fotografiar y compartir. Pero existe una fuerza invisible que opera en tu interior cada día, cada hora, cada segundo, y casi nunca le agradeces. Hoy no vamos a hablar de lo que lograste. Vamos a hablar de lo que no sucedió, de las catástrofes que nunca viviste, de los errores que jamás cometiste, de los caminos que no tomaste y que sin saberlo te salvaron. Hoy vamos a hablar de algo que tu mente consciente no puede medir, pero que tu cuerpo reconoce en silencio: la energía de la intuición. Esa voz sin palabras que te detiene antes de cruzar. Esa inquietud que te hace dudar antes de firmar. Ese vacío en el estómago que te dice no, cuando todo lo demás parece decir sí. Y lo más extraordinario es esto: la mayoría de las veces nunca vas a saber qué te evitó. Nunca vas a ver el accidente que no ocurrió. Nunca vas a conocer a la persona que no conociste. Nunca vas a vivir el dolor que no llegó. Porque tu intuición ya te protegió en lo invisible. Ahora, si estás en un lugar seguro, quiero que cierres los ojos, solo por un momento. Respira profundo y mientras lo haces, quiero que te hagas una pregunta simple pero profunda. ¿Cuántas veces en tu vida sentiste que algo no estaba bien y decidiste no hacerlo? Puede que hayas rechazado una oferta de trabajo, puede que hayas cancelado un viaje, puede que hayas terminado una relación sin razón aparente y todos a tu alrededor te dijeron que estabas equivocado. Pero en tu interior algo sabía. No era lógica, no era experiencia. Era algo más antiguo, algo más sabio. Era tu intuición hablando el único idioma que conoce: la sensación. Tu cuerpo procesa millones de estímulos por segundo que tu mente consciente jamás registra. Tu sistema nervioso lee microexpresiones, tonos de voz, patrones de energía, y cuando detecta peligro, incoherencia o desalineación, te envía una señal. No un pensamiento, no una palabra, una sensación. Y esa sensación te ha salvado más veces de las que podés contar. Abrí los ojos. Pensá en ese momento en el que algo que querías desesperadamente simplemente no llegó. Esa relación que no prosperó o ese trabajo que no conseguiste. Esa inversión que no hiciste porque algo te dijo: espera. En su momento lo viste como un fracaso, como un rechazo o una pérdida. Pero ahora quiero que consideres esto. ¿Y si tu intuición ya sabía algo que no podías ver? ¿Y si esa relación que no funcionó te evitó años de incompatibilidad? ¿Y si ese trabajo que no obtuviste te liberó para poder encontrar tu verdadero propósito? ¿Y si esa inversión que no hiciste te salvó de una ruina financiera? Nunca lo vas a saber con certeza. Y ese es precisamente el regalo. Porque la intuición no te da explicaciones. Te da protección. No te muestra el futuro que evitaste. Te muestra el camino que debes tomar ahora. Repetí conmigo en voz alta o en silencio. Por las puertas que se cerraron, porque mi intuición sabía que no eran para mí. Respira eso profundamente.
Ahora quiero que reconozcas algo más sutil, algo que ocurre cada día sin que lo notes. Cada vez que caminas por la calle, tu intuición escanea el entorno. Cada vez que conoces a alguien nuevo, tu energía mide su frecuencia. Cada vez que lees un mensaje, escuchas una propuesta o consideras una decisión, tu intuición ya está trabajando. Y la mayoría de las veces, cuando algo no resuena con vos, simplemente lo ignorás. No te preguntas por qué, solamente seguís adelante. Eso es discernimiento intuitivo y es una de las capacidades más poderosas que posees. No es paranoia, no es miedo ni juicio. Es la habilidad de reconocer sin palabras lo que es verdadero y lo que no lo es, lo que te nutre y lo que te drena, o lo que te expande y lo que te contrae. Y lo haces sin esfuerzo, sin pensar ni analizar, porque tu intuición es más rápida que tu mente. Pensá en cuántas veces evitaste conversaciones tóxicas sin saber por qué. Cuántas veces saliste de un lugar porque no te sentías bien. Cuántas veces dijiste no cuando todos esperaban un sí. Eso no es casualidad, no es debilidad. Repetí conmigo: doy gracias por mi discernimiento intuitivo, que me guía sin palabras y me protege sin que yo lo sepa. Confío en mi sabiduría interna. Y ahora viene la parte más profunda, la parte más difícil de comprender, pero la más poderosa de todas. ¿Qué pasaría si pudieras agradecer por algo que aún no ha ocurrido, pero que tu intuición ya está creando? En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu energía está emitiendo una frecuencia, y esa frecuencia está atrayendo experiencias, personas y oportunidades que todavía no puedes ver. Tu intuición no solo te protege del pasado, te prepara para el futuro. Puede que hoy te sientas perdido, puede que no sepas qué camino tomar, puede que todas las puertas parezcan cerradas, pero tu intuición ya está abriendo una. Ya está alineando los eventos y conectando los puntos. Y cuando llegue el momento, no va a ser casualidad. Va a ser el resultado de una inteligencia invisible que estuvo trabajando todo el tiempo, mientras vos descansabas, mientras dudabas o esperabas. Así que hoy voy a pedirte algo radical. Agradecé por lo que aún no ves. Agradecé por la oportunidad que está en camino. Agradecé por la persona que vas a conocer. Agradecé por la claridad que va a llegar cuando estés listo para recibirla. Porque tu intuición ya lo sabe. Tu intuición ya lo siente. Repetí conmigo: doy gracias por el futuro que mi intuición está creando en este momento. Confío en el proceso invisible que me guía hacia mi bien más elevado. Así que acá está la verdad que quiero que te lleves hoy. La intuición no es un lujo, es tu sistema de navegación. No necesitas entenderla, no necesitas explicarla, solo necesitas honrarla. Y honrarla significa esto: cuando algo no se siente bien, aunque parezca lógico, aunque todos lo aprueben, aunque parezca la mejor opción, tenés permiso para decir no. Tenés permiso para confiar en lo invisible. Tenés permiso para seguir una guía que no viene de la razón, sino de algo más profundo. Ahora quiero dejarte una práctica muy simple. Cada vez que tomes una decisión hoy, antes de responder, antes de actuar, hace una pausa de 3 segundos. Cierra los ojos, lleva tu atención al centro de tu pecho y pregunta en silencio: ¿esto es un sí o un no? No pienses, no analices, solamente sentí.
y confía en la primera sensación que te llegue. Esa es tu intuición hablando. Practícalo y empezá a observar. Si este mensaje resonó con vos, si sentiste que algo en tu interior se activó al escucharlo, quiero pedirte una cosa. Dale me gusta a este video, no por mí, sino porque al hacerlo le estás diciendo al algoritmo que este contenido importa. Y así, más personas que necesitan escuchar esto van a poder encontrarlo. Y si en algún momento de tu vida ignoraste tu intuición y luego te arrepentiste, escribí en los comentarios solo una palabra: confío. Porque al escribirlo, lo estás afirmando. Y lo que afirmás, lo reforzás. Y si querés profundizar más en este camino de reprogramación mental, tengo algo especial preparado para vos en el próximo video. Vamos a hablar de la gratitud por el vacío. ¿Cómo agradecer lo que aún no llega? Porque a veces el mayor acto de fe es agradecer en el silencio. Nos vemos ahí. Confía en lo invisible, porque lo invisible ya está confiando en vos.